Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde al tema de circunferencia. Hemos visto las propiedades, teoremas como teorema de Pitot, teorema de Steiner, ¿no? Y el teorema de Poncelet, que se aplica solamente en triángulos rectángulos para hallar el radio, la hipotenusa o los catetos. Luego hemos visto también propiedades como el radio con la recta tangente, también rectas tangentes que son congruentes a una circunferencia, y posteriormente hemos visto lo que es ángulos en la circunferencia, sea un ángulo central que es igual a su arco, también un ángulo inscrito formado por dos cuerdas cuyo punto o vértice está ubicado, ¿no?, en uno de los puntos de la circunferencia y se calcula su arco sobre 2. Luego está el ángulo semi-inscrito, el ángulo ex-inscrito, también está el ángulo interior, el ángulo exterior, ¿no? El ángulo interior que está formado por la intersección de dos cuerdas, y el ángulo exterior que existe en 3 casos, ¿no? Puede ser 2 tangentes, 2 secantes, una tangente, una secante, y cuyo valor es igual a la semidiferencia de sus arcos, ¿no? Esto es importante que ustedes manejen cada una de las fórmulas, cómo graficar también los ángulos, cómo trazar los elementos de la circunferencia, en especial cuando se les narra un problema, y hay que ir colocándolos, ¿no?, en la circunferencia. Luego identificar qué tipo de ángulo se debe aplicar, y también para ello deben saber las fórmulas. Muy bien, después de este tema que ya se ha trabajado en la circunferencia, ahora nos vamos a enfocar ya con otro que tiene que ver con segmentos, ¿no?, este tema, y también con lo que es cierta relación entre ellos, ¿no?, que existe. Veremos propiedades, veremos algunos teoremas. Muy bien, entonces el tema es proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué proporcionalidad? No, si ustedes quieren saber si existe alguna relación entre dos cantidades, ¿no?, e igualarlas a otras, van a poseer una misma razón, que es lo que vamos a ver a continuación, una razón geométrica entre las longitudes de dos segmentos, ¿no?, entre las medidas de esto. O sea, es la comparación de las longitudes de dos segmentos mediante el cociente obtenido entre ellos. En otras palabras, la razón es el cociente. Por ejemplo, el segmento AB, que es 2 centímetros, el segmento CD, que es 6 centímetros, está en una relación de 1 a 3, ¿no? Y esto es la razón, 1/3. Esto lo hemos visto en ejercicios cuando nos dicen en un triángulo, por ejemplo, los ángulos son proporcionales a 2, 3 y 5. ¿Qué quiere decir? Que van a estar multiplicados por una misma razón, una misma constante, una misma variable, ¿no? Por ejemplo, 2K, 3K, 5K. También cuando nos dicen los ángulos, o se tienen ciertos ángulos ubicados en un plano, ¿no?, y ellos están en una relación de 3, 4 y 5, no se va a multiplicar por una constante. Entonces, cuando les hablen de proporción, van a ser multiplicados por una misma razón. Y la razón es la comparación entre las longitudes de dos segmentos mediante el cociente. ¿Entendió? En otras palabras, es el cociente. Y aquí nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es segmentos, proporcionalidad de los segmentos. Muy bien, continuamos.
Aquí está, segmentos proporcionales. Se denominan segmentos proporcionales a dos pares de segmentos que presentan razones geométricas iguales, ¿no? O sea, presentan el mismo cociente. Esto es, como les dije anteriormente, cuando en un enunciado les indiquen que dichos segmentos, dichos ángulos, dichas medidas, ¿no? Sea en temas, ¿no? En problemas que son proporcionales, van a tener una misma razón, un mismo cociente, ¿no? Presentan razones geométricas iguales, ¿no? Por eso es que allí nosotros igualamos y nos dicen, por ejemplo, cuadriláteros, sean que los ángulos se encuentran en proporción tal. Entonces, multiplicados por una misma razón, que al dividir cada uno de ellos va a resultar esta medida, esta razón, el cociente. Ejemplo, AB es 4 centímetros, MN 6 centímetros, CD 10 centímetros, PQ 15 centímetros. Entonces, AB sobre CD, 4 sobre 10 simplificando mitad 2, mitad 5. Y MN sobre PQ, 6 sobre 15 simplificando mitad o tercia 2 y tercia 5. Te das cuenta que tienen el mismo cociente, la misma razón. Por lo tanto, estos segmentos son proporcionales. AB sobre CD es igual a MN sobre PQ. Esto es proporcional, que tienen la misma razón, es decir, el mismo cociente. Por ello ahí se están igualando. Ya están en relación, estos segmentos son proporcionales, ¿no? AB sobre CD es igual a MN sobre PQ. Teorema de Tales, ¿no? Esto sí lo vamos a ver continuamente en los ejercicios. Tales de Mileto. 3 o más rectas paralelas, por ejemplo L1, L2 y L3. Recordemos que rectas paralelas son aquellas que van en una misma dirección, nunca se van a cortar. Determinan en dos rectas transversales. ¿Cuáles son las rectas transversales? Estas secantes, en otras palabras, que cortan a cada una en los puntos A, B, C, D, E y F. Entonces, en dos rectas transversales van a determinar segmentos proporcionales. Quiere decir que AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Esto solamente se va a cumplir cuando son rectas paralelas y están cortadas por dos secantes. Allí va a generar segmentos proporcionales, ¿no? AB sobre BC es igual de E sobre EF. Teorema de Tales de Mileto, ya lo iremos viendo en el desarrollo de los ejercicios. Aquí les pueden dar valores, ¿no? 5, por ejemplo, acá 5, 8 y un X tal vez. Entonces X es, y acá un 16, por ejemplo. Entonces hay que reemplazar 5 sobre 16 igual a 8 sobre X y calculan X, ¿no? También van a haber ejercicios donde hay que aplicar doble teorema de Tales, ¿no? Porque hay tal vez 3 rectas tangentes y por acá habrán 3 secantes. Aplicas en la primera, luego en la segunda, ¿no? Siempre y cuando les especifiquen que son rectas paralelas, de lo contrario no pueden aplicar este teorema. Corolario de Tales: toda recta secante, la de corta no hay, a las rectas paralelas, a dos lados o a sus prolongaciones en un triángulo y paralela al tercer lado, determinan sobre los lados anteriores segmentos proporcionales. Si EF es paralela con AC, en ese triángulo ABC, entonces voy a aplicar lo que es la proporcionalidad de segmentos. BE
sobre EA es igual a BF sobre FC. En un triángulo, ¿no? Aquí también tenemos en otro triángulo donde se ha prolongado los lados BC, aquí se ha prolongado en un punto E y se ha prolongado en un punto F. Entonces, ¿qué me dice? Que EB sobre BC es igual a FB sobre BA. Esto siempre y cuando los lados, las paralelas, ¿no? EF y AC, ¿no? Son paralelas. EB, ahí está, sobre BC, ¿no? Es igual a FB sobre BA. También si EF es paralela a AC en un triángulo donde se han prolongado los lados AB y BC, genera segmentos proporcionales, ¿no? BA sobre AE es igual a BC sobre CF, ¿no? Ese es el corolario de Tales. Teorema de la bisectriz en un triángulo. En un triángulo se cumple que la bisectriz interior, como en el primer caso aquí, la bisectriz interior que sería BD, recuerda que divide en partes congruentes al ángulo. Esta corta al lado al cual es relativo en segmentos proporcionales, ¿no? A los lados del triángulo adyacente de la bisectriz, ¿no? Aquí tenemos un triángulo ABC, se ha trazado la bisectriz interior, ¿no? BD. ¿Cuáles serían los segmentos proporcionales que genera? Los lados, primero estos, a los que son adyacentes la bisectriz, ¿no? Aquí, BA sobre BC, los lados, primero los lados, BA sobre BC, es igual a los segmentos que genera aquí la bisectriz, ¿no? Que corta aquí en este lado AC, sería AD sobre DC, ¿no? Entonces, en el teorema de la bisectriz interior, los lados que son adyacentes a los ángulos BA sobre BC es igual a AD sobre DC. Y en el otro, en el teorema de la bisectriz exterior, en un punto B, en un ángulo externo, trazas la bisectriz que sería BD, genera ángulos congruentes, beta, beta, ahí está. Si AB es mayor que BC y BD es la bisectriz exterior, entonces AB sobre BC, o sea, los lados de ese triángulo, es igual a todo AD sobre CD, ¿no? AB sobre BC es igual a D sobre CD. Teorema de bisectriz. Un ejercicio por acá tenemos si las rectas L1, L2 y L3 son paralelas, calcula Y menos X. Nos piden aquí estas variables y para ello vamos a aplicar lo que es el teorema de Tales, ¿no? Entonces, aquí nos dan 6, 10 y 8, ¿no? 15 y Y. Entonces aquí observamos que esto es un 4K, ¿no? 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 3 por 2, 6. Entonces aquí por Tales decimos 3K sobre 5K es igual a X sobre 15. Se está aplicando de esta manera, ¿no? Aquí como si fuera un triángulo. X sobre 15. Donde X será 9 metros. Y en el caso de Y, 5K sobre 4K es igual a 15 sobre Y. Entonces X es 12. Entonces 12 les piden Y menos X. Aquí sería Y. Y es 12 menos 9, 3, ¿no? Y aquí primero se ha calculado los otros segmentos, ¿no? Para que se pueda aplicar el teorema de Tales, ¿no? Como ahí ven 8, 10 y 6, ¿no? O también aquí 8, aquí la mitad 4, mitad 5, aquí va 4K, un 5K. 16, ¿no? Mitad 5, mitad 3 y va ahí
un